casa, casa de oración, casa de Dios para nosotros, casa de todos nosotros, que queremos vivir en la voluntad del Padre Celestial y que hemos atendido ese llamado de nuestro Dios. Gracias, Jesús. Antes de sentarse, solamente así de lejecitos para respetar las recomendaciones, nada más volteémonos y salude hacia la persona que tiene ahí a un lado. Bendigan en el nombre de Cristo Jesús. Es su hermano. Ella es su hermana. Dios les bendiga. Podemos tomar nuestro lugar, por favor, y damos gracias a Dios. Gracias, gracias, Jesús. Qué bueno que está usted acá reunido ya con los protocolos establecidos. Todos debemos de... Mire, por ahí pusimos algunas indicaciones, ahorita no las lea despuesito, pero pusimos unas indicaciones que es bien importante considerar para ser respetuosos de cada uno de nosotros y de lo que Dios pues desea, que en ese amor nos cuidemos unos a otros. Y nosotros estamos haciendo también el esfuerzo. Ya tuvimos nuestro primer servicio en punto de las 10 de la mañana, el primer servicio, es a las 11:20, para que las personas que están conectadas ahí en Facebook de repente no se extrañen que faltan, ya son las 11 y no ha comenzado. Bueno, es que es a las 11:20 y el primero es a las 10 de la mañana que nos transmitimos. Así que aquí estamos para distribuirnos y que haya menos aglomeración. Gracias de que en la mañana ya tuvimos nuestra primera parte de la enseñanza, o la primera enseñanza del mismo tema, y hoy estamos ya el segundo grupo. Damos gracias a Dios. Hoy estamos iniciando una nueva serie. Terminamos la que le titulamos Frases Bíblicas, muchas palabras de bendición, muchas frases que dijo nuestro Señor Jesucristo que quedaron plasmadas en la Escritura, pero que algunas en nuestro tiempo y en muchos tiempos se han hecho una interpretación incorrecta de ellas. Pues ahí tiene prácticamente ya más de 30 y tantas predicaciones con respecto a frases bíblicas. Hay mucho más, no sería interminable, pero cuando menos pusimos las que consideramos más importantes y trascendentales. Y también aquellas que se han hecho una tergiversación de ellas. No sé dónde dejé mi agua, por aquí vi mi agua, no sé. Ahí está escondidita. Si me la pasa, de favor. No me quiero salir aquí de cuadro porque luego les falta el respeto a nuestros hermanos que están conectados. Muchas gracias. Y vamos a iniciar pues con esta serie que le titulamos Obstáculos, trabas, impedimentos para seguir a Cristo. ¿Qué nos impide seguir a Cristo? ¿Qué nos detiene que entreguemos nuestro corazón total y absolutamente para hacer y vivir en su voluntad, que es perfecta? No desechemos lo mejor, no desechemos lo más trascendental que es para nuestras vidas, que es todo lo que ofrece nuestro Padre Celestial y que se hace realidad por medio de Cristo. Y hoy en esta primera predicación de la serie Impedimentos para seguir a Cristo, es prácticamente la introducción, que es precisamente ¿qué es seguir a Cristo? ¿Qué es caminar con el Señor Jesús? ¿Qué significa eso? Y para esto quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 9, versículo 9, Mateo 9:9. Y dice lo siguiente: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Quién era ese personaje o esa persona llamado Mateo, también conocido en otro evangelio como Leví, o como el cobrador de impuestos, o como el publicano? Es el mismo. Es alguien que posiblemente lo tenía todo. Sin embargo, escuche bien, ese todo lo cambió por algo mejor: seguir al Señor Jesucristo. En Marcos 1:16 también dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí. ¿Qué significa qué? Seguidme, síganme, vengan en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Y fíjese bien, y dejando luego sus redes, le siguieron.
En otra versión dice, y dejando al instante sus redes, le siguieron. Sígueme, venid en pos de mí. Ese llamado del Señor Jesucristo sigue estando vigente hoy en nuestros días y siempre estará vigente. Mientras haya oportunidad. ¿Cuándo es la oportunidad para que un ser humano siga a Cristo? Cuando este corazón siga latiendo, ¿sí? O antes de que venga Él por segunda vez. Esa es la oportunidad que usted y yo tenemos para atender el llamado del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir sígueme? Este término, este término es del griego akoluxeo. Es bien importante comprender qué sentido tiene esta palabra en el original. Akoluxeo hace alusión a estar en el mismo camino, a permanecer en el mismo camino de aquel que nos hizo el llamado. Akoluxeo específicamente hace referencia a uno que aprende de aquel que le llamó, en el sentido de seguir sus pasos, de caminar juntos, pero con una característica principal, que es continuamente, en todo momento y para siempre, hasta llegar a la meta. No podemos claudicar, o no debemos claudicar. En una encuesta hecha a más de 10,000 personas, a quienes le preguntaron qué personajes en la historia les parecía más influyentes, esto es, como un ejemplo a seguir, se mencionaron varios, entre ellos a Jesucristo. Sin embargo, no apareció como primer lugar en la lista, ya que las demás preguntas que se hicieron a estos encuestados pues dieron un resultado más profundo de lo que era no solamente conocer a los personajes de más influencia en la historia, sino que esas preguntas adicionales dejaban de ver que sí se conocía, pero poco se obedecía. Esa es la realidad. El seguir a Cristo no implica solamente conocerle, no implica solamente decir, yo sé quién es. Implica precisamente obedecer. ¿Qué hubiera pasado, iglesia? Porque me imagino que estas personas que contestaron esta encuesta o no eran creyentes o no eran cristianos o solamente tenían religión. Pero ¿qué hubiera pasado si los encuestados hubiéramos sido nosotros? Hubiera estado en primer lugar en los dos aspectos, en que le conocemos y en que le obedecemos. Eso espero. El seguir a Cristo incluye conocer, sí, su voluntad, pero vivir en su voluntad. Conocer lo que Él enseña, lo que Él nos transmite y vivir en lo que Él nos transmite. Obediencia, a eso se hace referencia a la palabra akoluxeo. El seguir a Cristo incluye, como le digo, obedecerle total y absolutamente, porque no serviría de mucho ir a pedir un consejo correcto, recibirlo y no llevarlo a cabo. Como que es algo incongruente. Esa es una realidad. Cuando el Señor Jesucristo pasó delante de Mateo, de Leví o del publicano, es el mismo, esto es, el cobrador de impuestos, y también cuando pasó por donde estaban Simón, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan su hermano, y cada uno de los que hoy conocemos como discípulos, después ya conocidos como apóstoles, mire, no estaba, o nuestro Señor Jesucristo no esperaba solamente que asintieran con su cabeza, sígueme, y dijeran sí, y se hubieran seguido quedando hubieran permanecido haciendo lo que estaban realizando allí. No solamente es asentir con la cabeza, sino es accionar verdaderamente en ese caminar con Él. Le pongo este ejemplo. ¿Cómo reaccionaría usted cuando su hijo, vamos a llamarle, entre 10 y 20 años, por dar un margen, cómo reaccionaría usted si le pide a su hijo un favor, que le apoye, y le dice sí, pero no lo hace? Sí, pero espérame tantito. Y pasan 2 horas, 2 horas y media, y todo el día, y no se recibió el apoyo de aquello que se le solicitó. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Qué pensaría de ese hijo? ¿Será obediente? ¿Cómo vamos a pensar nosotros
que somos obedientes a Dios, si nos dice sígueme y solamente decimos sí Señor, aquí está mi corazón, pero sigo haciendo lo mismo que yo creo que es lo correcto y no sigo sus enseñanzas, porque acolopseo implica rendir nuestra voluntad a Él para recibir de Él y vivir en lo que Él nos enseña. Y algunos, ¿sí? Inician en ese llamado, se levantan, sígueme, y se levantan rápidamente, con todo ímpetu, con todo fervor, como dice la propia Escritura, ¿verdad? Inician en su primer amor, pero después de un tiempo, imagínense, ¿a dónde vas? Para allá no es el camino de Cristo, allá no es lo que el Señor Jesucristo está esperando que hagamos y obedezcamos y llevemos ese caminar. No, el camino está de este lado. Iglesia, como le digo, mucha gente con un ímpetu se levanta, pero rápidamente se les acaba la gasolina. Se enfrían. El seguir a Cristo, el colopseo, no es una carrera de 100 metros planos. ¿Sabe usted cuánto dura la carrera de 100 metros planos? Menos de 10 segundos. 9.60 y tantos el récord mundial. ¿Sí? Pero el seguir a Cristo no es una carrera de 100 metros planos. El seguir a Cristo es un maratón que dura toda la vida. Por llamarle así, un vidatón, si quiere llamarlo usted. Es algo que dura toda la vida. Pero ¿qué sucede muchas veces? Y principalmente cuando no nos salen las cosas como nosotros deseamos. Es que yo me imaginaba, es que yo creía, es que... Ahí es donde está el detalle, como dice por ahí. Ahí es donde comienza el detalle. Debemos de comprender que ese llamado que nos hace el Señor Jesucristo a caminar con Él, a aprender de Él, debemos de comprender que no va a ser el caminar a nuestro modo. Es el caminar a como Él nos pone el ejemplo, a como Él nos va guiando. Mire, aunque no nos convenga, de repente, no, es que eso pienso que no está bien. Si Dios lo estableció, si Cristo es el que nos va guiando, entonces debemos permanecer en Él, porque al principio a lo mejor no lo comprendamos, pero después vamos a caer en cuenta. Es como el niño, el jovencito. El jovencito, un jovencito de 15, 16 años, ¿usted cree que lo sabe todo? Pues es más inmaduro. Si nosotros de repente desconocemos muchas cosas, imagínense un jovencito de 15 años, pero ellos piensan que lo saben todo. Dígamelo a mí, que me paso con ellos casi toda la semana. Y no es porque tenga un niño de 15 años, sino porque ese es mi entorno en donde me la llevo, ¿no? Para dar clases entre 15 y 17 años. Lo saben todo. Y de repente les hace una pregunta y se quedan, pues no sé, ya ves que no lo sabes todo. Así de sencillito. ¿Qué va a pensar el Señor Jesucristo si nosotros nos mantenemos en una actitud que lo sabemos todo? No lo sabemos todo. Y tenemos que aprender del que lo sabe todo, de nuestro Creador, del que nos dio la vida. Insisto, el caminar con Cristo es al modo de Él, no al modo de nosotros. Y esto es algo que sucede a todo ser humano. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? Bueno, entonces para nosotros, ¿sí? Algo que sucede y que es por toda la historia es que los afanes de la vida, los afanes de este siglo, los afanes que de repente nos roban hasta el sueño y perdemos la paz, nos van alejando del destino que Dios quiere que llevemos. Comenzamos con Cristo y de repente vamos viendo hacia abajo y nos damos cuenta que ya estamos perdidos porque perdimos de vista a aquel que nos va guiando. ¿Por qué? Porque vamos enfocados en todo lo que el mundo nos ofrece. Y el mundo nos va siempre a querer desviar del camino correcto. Nos modifica nuestro criterio. Nos hace muy diferentes a la forma de pensar de Dios. Así estamos al principio, y cuando conocemos la verdad, debemos de permanecer en la verdad, porque si no permanecemos en la verdad, entonces nos vamos a ir alejando de lo que el Señor Jesucristo destinó para su vida y para mi vida, una vida a plenitud, una vida en la cual constantemente nos está preparando, como dice Él, para toda buena obra, para accionar correctamente. La buena obra simplemente es hacer la voluntad del Padre Celestial.
Usted y yo debemos tener un corazón de aprender, de seguir el ejemplo, de escuchar y obedecer. Mire, le voy a poner una situación, un ejemplo tan elemental, tan sencillo, de cómo de repente tenemos afanes nosotros y tergiversamos lo de Dios pensando que así es, pero no es así. Le voy a poner un ejemplo. El clásico joven, los jóvenes ya vamos a decir, usted va a estar, los padres de familia van a estar de acuerdo, ¿no? El joven ese de 45 años que ya se quiere casar. Digan los dos jóvenes, ¿verdad?, a la edad que ya son maduros y que ya son independientes y que pueden ofrecer algo a su cónyuge, llegan, ¿verdad?, con las pláticas matrimoniales y les preguntas, ¿por qué te quieres casar? Y contestan así con su sonrisa colgate, porque quiero ser feliz. Quiero ser feliz. La siguiente reunión, pues, se requiere otra reunión. ¿Por qué te quieres casar? Porque quiero ser feliz. Y después, al ir creciendo en el caminar con Cristo y entender la voluntad del Padre Celestial, viene la pregunta, quizás la número 50 ya, ¿no? ¿Por qué te quieres casar? Porque deseo hacer a mi esposa la mujer más feliz del mundo. Creo que hemos entendido el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Creo que lo hemos entendido. Porque de lo otro es un afán unilateral de ser feliz yo. Y muchas veces a costa de ser infelices a los demás. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad del Padre Celestial. Acuérdese, sí, que usted es un hijo de Dios, pero también su cónyuge. Usted es un hijo de Dios, pero también su cónyuge. Y ante Él somos iguales. Y Dios quiere que invirtamos nuestra vida a plenitud para que el prójimo reciba los beneficios, así como nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Él dio su vida, Él entregó su vida por amor, para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Estamos empezando a comprender el camino del Señor. Pero los afanes de la vida, como dice la Escritura, los afanes y la vanagloria de la vida, esto es, solamente amarse a sí mismo, hace que pasemos por encima de los demás y hacemos infelices a los que viven con nosotros. Pero si yo soy feliz, ¿qué importa lo demás? No, eso no es la voluntad del Padre Celestial. Precisamente a ese tipo de ambigüedades o de contradicciones o de caminos incorrectos llevan los afanes inmesurados que busca lograr el ser humano y nunca los alcanza, y cuando los alcanza ya tiene otro afán más que cumplir. Eso es algo que nos tenemos que dar cuenta. Mire, mucha gente piensa que la felicidad la encontrarán cuando tengan una cuenta de tanto dinero en el banco. Ay, yo cuando tenga eso ya voy a ser feliz. Póngale una cantidad. Le garantizo que hay personas, discúlpenme, es que de repente traigo muchas cosas en la mente que quiero compartir y no me alcanza la boca para hablarlas. Pregúntale a una persona que tiene 50 veces más de lo que pensó y todavía no es feliz. Y todavía quiere más. Nosotros hemos ministrado personas que viven al día, que tienen igual o menos problemas que otra persona que a lo mejor tiene 10 veces más en cuestión financiera, pero que tiene los mismos problemas y a veces hasta más. Comprobado que ahí no está la felicidad, la plenitud o el propósito de Dios para hacernos el llamado de ven y sígueme. Ahora, yo siempre le he dicho, no es incorrecto, no es pecado, Dios no está en contra de que tengamos aspiraciones, de que tengamos proyectos, de que tengamos ciertos propósitos que cumplir. Pero hay mucha diferencia en aquellos proyectos que nos separan de Dios, en aquellos proyectos que nos hacen perder la paz, en aquellos proyectos que nos hacen perder la armonía en el hogar, ¿sí? Y nos llevan no solamente a perder todo, sino el rumbo correcto que el Señor al cual el Señor nos ha llamado. Hay personas que dicen, es que yo quiero ser feliz, y siguen, conocen de Cristo y después otra vez los afanes del mundo los desvían, en donde un matrimonio, fíjense, los dos, cada quien puede tener sus proyectos.
y sus ambiciones, y sus propósitos, y sus sueños, y cada quien por su lado. Y muchas veces pueden estar viviendo en el mismo hogar, pero cada quien por su lado. Y los niños abandonados. Los niños no recibiendo la atención, el ejemplo de aquellos que seguimos el ejemplo de Cristo. Sigamos el ejemplo de Cristo. Fíjese bien, esto es garantía. Si usted y yo como adultos seguimos el ejemplo de Cristo, quien nos vean, principalmente los nuestros hijos que viven en casa, van a seguir los pasos de Cristo. Y algunos a lo mejor se toman un receso, que no existe en el Señor, los recesos, pero así es la juventud de repente. Así es la juventud. Mejor, iglesia, interesémonos por ordenar nuestra vida y veremos frutos en nuestras relaciones, no solamente como cónyuges, sino en nuestras relaciones generalmente, de manera general, en todos los aspectos. En el trabajo voy a ser mejor trabajador, en el trabajo voy a ser mejor patrón, en donde quiera voy a ser la mejor persona, honorable persona, que es bien recibida. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente seguimos los pasos de Cristo. Pero los afanes nos desvían. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 13:22. Mire, habla una explicación que está haciendo de la parábola del sembrador, donde dice: el que fue sembrado entre espinos, está hablando de la semilla de la palabra de Dios, y la obedeció por un tiempo, pero fíjese lo que aconteció. El que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da fruto. Dios nos hizo un llamado a usted y a mí para que demos fruto, pero el fruto de Dios. El no dar fruto o dar un fruto incorrecto, ya estamos perdidos en la selva de este mundo, ¿sí? Tenemos que buscar, tenemos que hacer las cosas a un lado y seguir otra vez, retomar el mundo del camino de Cristo. El seguir a Cristo, pues, el acolutseo es transitar por el mismo camino, acompañándole a Él. Eso es muy importante, iglesia, hermanos. Eso es muy importante. Nosotros debemos acompañarle a Él. El acompañarle a Él es muy diferente a pedir que Él nos acompañe. Es muy diferente. Y esto está muy de moda en nuestro tiempo, en donde los religiosos confundidos piensan que Jesús debe acompañarles a ellos. Lo cual implica, escuche bien, porque es muy diferente el nosotros acompañarle a Él y Él acompañarnos a nosotros. El que Él nos acompañe a nosotros implica que yo no quiero soltar el control. Implica que yo hasta deseo que Él se sujete a mí. Seguir a Cristo, iglesia, implica dejarle el control de nuestra vida en todos los aspectos. He visto calcamonías por ahí que gracias a Dios ya casi no, yo creo que ya las reveló el Espíritu Santo, que dicen: Cristo es mi copiloto. No. Cristo es el que debe de gobernar nuestras vidas. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Él es el que lleva las riendas y nos dice a dónde debemos caminar. ¿Cómo nosotros le vamos a decir a Él qué es lo que tiene que hacer, iglesia? Por favor. Seguir a Cristo es poner el control de nuestra vida en manos de Él. Seguir a Cristo es obtener todos los beneficios que Él mismo en su palabra prometió para cada uno de nosotros que seguimos sus pasos, que estamos comprometidos con Él. Mire, escuche bien lo que le voy a decir, iglesia. El compromiso que el Señor Jesucristo hace con aquel que decide seguirle, jamás Él los va a dejar de cumplir. Jamás Él los va a dejar de cumplir. Esa es la realidad. Póngale una sillita ahí para que amarre ese mostrenco. Entonces, fíjese bien, durante toda la historia de la humanidad, el ser humano, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en nuestros tiempos, una y otra vez nosotros como seres humanos somos los que hemos dejado de cumplir nuestra parte.
Nosotros somos los que nos desviamos del camino del Señor. Nosotros somos los que desistimos. Nosotros somos los que claudicamos. Esa es la realidad. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes de repente pueden estar interesados en comprar un seguro de vida? No sé. Yo de seguros ya la verdad ni me meto, nomás los del carro, ¿no? Pero ¿cuántos están interesados en comprar un seguro de vida? Pero si usted deja de pagar el seguro de vida, pierde todos los beneficios. Así de sencillito. Aunque usted haya pagado 2, 3, 4 años, si rescinde el contrato, se perdieron todos los beneficios. Si yo rescindo, si yo claudico en el caminar en el camino del Señor Jesucristo, en el camino del Señor Jesucristo, voy a perder los beneficios. Que Dios desea que usted y yo tengamos por siempre y para siempre en toda nuestra vida. Acuérdese, Él nunca va a dejar de cumplir todos sus propósitos. ¿Qué implica, iglesia, ese llamado del Señor Jesucristo que sigue vigente hasta nuestros días y que ese llamado sigue haciéndolo nuestro Señor Jesucristo? Implica precisamente caminar con Él. Implica ir hacia un destino que trae garantía. Pero el mundo siempre con sus ofertas. Usted sabe más o menos, algunos saben más o menos lo que es la mercadotecnia. El propósito de la mercadotecnia es hacerte sentir que ocupas algo y que lo tienes que comprar sin que sea de necesidad, sin que sea un artículo de primera necesidad. O sea, ¿cómo? Si no lo tienes, eres un fracasado. Así te dice la mercadotecnia. Si no lo tienes, eres un fracasado. Si no lo tienes, estás fuera de moda. Si no lo tienes, ¿en qué mundo vives? Esa es la mercadotecnia, ¿sí? Iglesia, eso es caminar en un camino falso, un camino engañoso, un camino totalmente apócrifo con relación a lo que verdaderamente es trascendental, y lo que es trascendental es lo que Dios nos ofrece. ¿Usted cree que haya cristianos made in Taiwán? Sí hay cristianos, también se llaman cristinos. Sí hay. No sé dónde está. Mire, pongámonos en manos de Dios y estemos sujetos al escrutinio, de su control de calidad, para que tengamos entonces lo que Él desea que tengamos y que vivamos en la obediencia a Él. Seguir a Cristo implica dejar de caminar hacia nuestro destino, ¿sí? Porque Él debe de tomar las riendas de nuestras vidas. El mundo ofrece a todo ser humano de una forma directa y a veces hasta subliminal todo lo que anhelan sus deseos. Pero al final, como le digo, todo resulta en mercadotecnia ofrecida para que el ser humano se fije solamente su vista en eso y no le permita ver más allá, y se enfoque generalmente solo en cosas materiales. Seguir a Cristo, hermanos, implica precisamente renunciar y ser libertado del engaño. Lo que ofrece el mundo solamente es espejismo. ¿Qué es un espejismo? Es aquel que se ve a lo lejos, así borroso, pero cuando llegas a él, no hay nada absolutamente. No es absolutamente nada que pueda traer beneficio a nuestras vidas. Esa es la realidad de este mundo que engaña. Y mire, si somos observadores y utilizamos el sentido común, vemos cómo está nuestro mundo, vemos cómo está la sociedad. No sé si usted ya cayó en cuenta que todo eso es a causa de la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Al ser llamados por Jesucristo, pues, Él nos hace ese llamado a vivir una vida acompañados de su ejemplo, acompañados de su instrucción, si le queremos llamar así, acompañados de un cocheo espiritual personalmente hecho por nuestro Salvador, por nuestro Señor, por llamarle así, un cocheo espiritual. Mire, cuando seguimos a Cristo, nos enlistamos en un curso vitalicio de discipulado para que cada vez más
se hagan realidad las bendiciones, las promesas de Dios para su vida y para mi vida. Si usted y yo leemos con atención la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que mucha gente que estaba alrededor de nuestro Señor Jesucristo tenía preguntas de aspectos espirituales, de aspectos de la fe, y el Señor Jesucristo cada una de ellas la respondió. Es cierto también que se acercaron a Él personajes con más que preguntas, con cuestionamientos y ataques, en donde decían: si contesta esto se echa enemigo al pueblo, y si contesta esto se echa enemigo a los creyentes, ¿no? A los creyentes, y otros al gobierno, ¿sí? O sea que cualquier respuesta que daría supuestamente iba a quedar mal con alguien. Sin embargo, pues encontramos esa respuesta de dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y nada más dijeron, se quedaron viendo: ¿y ahora qué hacemos, güey? Entonces, esos personajes pues se acercaban con preguntas necias. Sin embargo, había personas que sí querían aprender. Por ejemplo, ¿cómo puedo vivir la vida más plenamente? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es el perdón? Querían saber cómo orar verdaderamente para ser efectivos en la oración. Y como le digo, todas estas preguntas el Señor Jesucristo las respondió en su misericordia. Todas las dudas que le expusieron, Él las atendió. Por ejemplo, Mateo 19:16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Usted sabe la historia. Tenía algunas cuestiones correctas, pero lo agarró en un punto que le impidió seguir a Jesucristo. Precisamente durante esta serie, hoy estamos en la introducción, ¿qué es seguir a Cristo? Pero durante esta serie vamos a descubrir en nuestra vida quizás algo que no nos hemos percatado, que nos está impidiendo seguir a Cristo de todo nuestro corazón. Vino otro en Mateo 18:21, Mateo 18:21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Como dice el Antiguo Testamento. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir cuántas veces perdonaré? Siempre, simple y sencillamente significa eso. Pero no sabe lo que me hizo. Sí, el Señor sí sabe lo que le hizo. Ahora, yo quiero aclarar, ahora sí que, como dicen, dicho sea de paso, yo quiero aclarar algo. El perdonar no necesariamente es restaurar una relación o una confianza. Le pongo este ejemplo drástico para que ustedes comprendan. Le pongo este ejemplo: a un violador se le tiene que perdonar, sí, pero no puede convivir con él, no puede estar con él, pero le tiene que perdonar, sí, porque esa amargura del corazón es la que va a estar afectando y dañando todos los días de la vida, y va a ser un impedimento para obedecer a Cristo, porque la amargura es un impedimento para obedecer y seguir los pasos de Cristo. Esa es la realidad. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué pasó? Les enseñó a orar. Y tenemos ahí la oración modelo, que es una pauta a seguir de cómo debemos orar. No es para que nos la aprendamos de memoria, sino es una pauta a seguir de cómo debemos hacer nuestra oración. Primero dirigido al Padre, y luego después dice: y todo lo que pedáis en mi nombre, en el nombre de Jesús. Y hay que estar con un corazón honesto delante de la presencia de Dios. De cualquier forma, Dios va a saber si no es honesto. El seguir a Cristo, hermanos, es dejar de confiar en nosotros y confiar en Él, total y absolutamente. El seguir a Cristo es quitar los cimientos arenosos y poner a Él, que es la roca, como el cimiento sólido para caminar seguros. Seguir a Cristo es dejar de tener argumentos humanos, el pero. No. Debemos de tener como fundamento lo que dice Dios en su palabra para todo. Seguir a Cristo es poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque son afanes de este mundo. Seguir a Cristo es única y exclusivamente seguir sus pasos.
Seguir a Cristo es tener la certeza que la meta es el mejor lugar que Dios me ofrece y que nada puede igualar a lo que Él va a dar a todo creyente que sigue sus pasos hasta el final. En una sola frase, de acuerdo a Lucas 9:23, seguir a Cristo es negarse a sí mismo, negarse a uno mismo. Le leo Lucas 9:23 en la traducción lenguaje actual. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. ¿Estamos comprendiendo? Ese es seguir a Cristo. Tiene que estar, sigue diciendo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces sabes que vas a perder tu vida. Y nos damos cuenta cómo la gente está perdiendo la vida. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, este se salvará. Seguir a Cristo, iglesia, significa aceptar incondicionalmente a su invitación y tomarle como el maestro perfecto por excelencia, y nosotros seguir sus pasos siendo los mejores discípulos durante el caminar con Él. Y eso nos da, le garantizo, una dirección perfecta. Termino con lo siguiente. Seguir a Jesús significa esforzarnos por ser como Él. Él siempre obedeció a su Padre. En Juan 8:29 dice lo siguiente: mi Padre no me ha abandonado porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Para seguir a Cristo verdaderamente significa, el seguir a Cristo significa hacerle a Él, el jefe, el Señor. Mire, muchos en aquel tiempo no tenían duda quién era el Señor. El Señor, acuérdense que en aquellos tiempos existía la esclavitud. Y el amo es el que decidía por todos aquellos. Y ellos no tenían voluntad. Hoy, en una libertad absoluta que solamente en Cristo nos puede dar, precisamente el mejor lugar del ser humano, ¿sabe qué? Escuche bien lo que voy a decir. El mejor lugar del ser humano es permanecer siendo esclavo de Cristo. Porque eso nos da una cobertura total. Jesucristo, de acuerdo a 1 Corintios 4:5, es el Señor y nosotros sus siervos. En Cristo, iglesia, cada decisión que tomamos sus discípulos se filtran a través de su palabra. Cada sueño se filtra a través de su palabra. Y en eso estamos glorificando al Padre Celestial. 2 Corintios 4:5, perdón, 1 Corintios 10:31 dice: hacer todo para la gloria de Dios. Seguir a Cristo, pues, nos enseña que no somos salvos, no alcanzamos la misericordia de Dios por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Acuérdese, Efesios 2:8-9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios, en donde Dios dice y yo le creo, en donde Dios me ordena y yo obedezco, en donde Dios lo establece y yo sencillamente sigo sus pasos, aunque no los comprenda a veces. Pero si lo dijo a Él, es por su bien y por mi bien. El Señor Dios lo hizo todo por nosotros. Señor Dios dio su vida por nosotros. Él, fíjese bien lo que voy a decir, nos dio vida y nos volvió a comprar por medio de la sangre de Cristo derramada hace 2021 años en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo, con toda misericordia, nos enseña, nos explica, nos fortalece, comparte de sus dones con nosotros, nos consuela, nos guía. Iglesia, seguir a Cristo significa conocer y vivir en las verdades que Él dejó plasmadas en su palabra. Cristo es el todo para nuestras vidas y puede ser el todo para cada ser humano. Sin embargo, hay muchos impedimentos que la gente tiene para atender ese llamado al Señor Jesucristo. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, podemos identificar de repente algún estorbo, algo que no hemos podido pasar para seguir caminando
en los caminos del Señor. Precisamente esta serie nos va a ir revelando, nos puede revelar algunas situaciones que tenemos que aprender, algunas situaciones que tenemos que identificar para seguir a Cristo y no detenernos. Amén, iglesia. Oremos al Padre Celestial. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque el hacer tu voluntad me ha agradado y en tu ley medito de día y noche y tu ley la guardo en mi corazón. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de caminar contigo. Tú nos haces ese llamado para que entonces nosotros podamos ser libres, vivir una vida abundante, plena, completa, Señor, junto con los nuestros, Padre. En donde todos nosotros, Padre, disfrutamos de tus bendiciones. Así lo dice tu palabra, y todas estas bendiciones te alcanzarán única y exclusivamente por poner por obra todos tus mandamientos, todas tus enseñanzas. Padre, que no estorbemos lo que tú quieres hacer a través de nuestras vidas y a través de nuestras vidas, mi Dios. Nos ponemos delante de tu presencia, te hacemos nuestro Señor, nuestro Salvador, el Todopoderoso en nuestras vidas. Acéptanos a caminar, acéptanos en el caminar contigo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Nos despedimos, iglesia. Un abrazo. Nos vemos primeramente Dios.